Quiero presentar en esta noche al pastor Ariel Muñoz. El pastor Ariel Muñoz con su esposa Marisol tiene 23 años de casado. De casado, ¿no? De casado. Sus hijos, Laura, Mateo, de 18 años, y su hija Laura, de 21 años. Pastor de la Iglesia Integral de Restauración en el municipio de Chía. Y el pastor Ariel para nosotros es muy especial por el cargo que también desempeña en el Concilio de las Asambleas de Dios. Él es parte del presbiterio distrital, es parte de la directiva distrital, y él hace un trabajo muy bonito, que es atender a los ministros, a las parejas de ministros, justamente en el tema de la consejería familiar. El pastor Ariel se ha desempeñado en consejería familiar por muchos años, y antes de ser pastor de esta iglesia trabajó también por muchos años con Manantial, ¿no? Manantial de Vida. No sé si ustedes lo lograron escuchar a él en el programa radial que dirigía, Hablemos en Familia, ¿cierto? No sé si alguien lo ha escuchado. Quien nos visita tiene mucho que aportarnos en este tema. Pastor Ariel, formalmente en el año de más reconciliación, bienvenido a la comunidad cristiana del Redil. Pastor David, muchas gracias y buenas noches para todos. Pastor Ariel, para comenzar, de acuerdo a su experiencia pastoral, ¿cuáles cree usted que son los mayores conflictos o los conflictos más frecuentes que se presentan en las parejas actualmente? Bueno, creo que nosotros junto con mi esposa, como lo decía el pastor David, en el año una buena parte del tiempo nos lo pasamos acompañando y ministrando parejas. Pero creo que sí hay una constante en la mayoría de parejas, y son cosas que son sencillas, pero que se vuelven un problema serio cuando no se enfrentan. Por ejemplo, los expertos en la materia han identificado las 10 principales causas de separación y divorcio. De por sí, pues son generadores de conflicto en una pareja. Y es interesante que dentro de esas 10 causas estén, por ejemplo, los hijos, esté la vida sexual, esté la vida económica, esté la familia, estén las demás personas, estén los malos hábitos, los vicios, conductas equivocadas. Bueno, son 10, pero ¿cuál creen ustedes que es la número 1? La mala comunicación es la número 1, la infidelidad es la número 2. Entonces, creo que estas 10 principales causas de separación y divorcio, que en nuestro país las cifras son aterradoras. Si ustedes han visto algunos informes que han salido en el tiempo, un informe que hizo la Universidad de La Sabana en semana.com, que usted lo puede encontrar allí en semana.com, que se llama La familia en Colombia está en crisis. Y es interesante que haciendo un estudio, un análisis de la familia colombiana en comparación con Latinoamérica, Colombia salió como el país más mal librado. Y cuando yo leía ese estudio decía, creo que como familia, como padres, pero también como iglesia, esto tiene que sacudirnos y tiene que alertarnos, porque salimos mal librados a nivel latinoamericano. Y las mismas estadísticas en Colombia dicen que 1 de cada 2 parejas hoy en Colombia se separa, pero todo parte de la comunicación. Creo que ahí es donde está el principal problema, el no tener buenos hábitos, el no tener herramientas de comunicación. Bueno, hay conflictos de conflictos, ¿no? ¿Nos podrías ilustrar por lo menos un caso, a manera como de testimonio personal? Porque a veces se cree que las parejas, cuando uno ejerce el pastorado, la feligresía ve a la pareja pastoral como la pareja modelo. Lo que no saben es que las parejas pastorales son de carne y hueso. Es decir, también enfrentamos problemas y dificultades. Como decía el pastor David,
hacemos el acompañamiento a pastores, porque para un pastor abrir su corazón no es fácil. Nosotros le decimos siempre que somos humanos en sus manos, en las manos de Dios. Somos humanos en sus manos. Pero también algo que siempre le decimos a las parejas en los procesos de acompañamiento es que nosotros no pretendemos ser perfectos, pero sí podemos trabajar por ser una pareja saludable. Saludable. Perfecto no hay. No va a haber una sola pareja perfecta, pero sí podemos trabajar por ser una pareja saludable. Y creo que cuando reflexiono sobre esto que pregunta el pastor David, de un conflicto, y sé que si mi esposa estuviera aquí, lo podríamos hablar, que me hubiera gustado que estuviera acá, tuvo que ver con nuestra sexualidad, nuestra vida íntima, porque uno, en el caso nuestro, nosotros nos casamos a los 3 meses, mi esposa quedó embarazada, pero a los noviembre, diciembre, enero, a los 2 meses de haber nacido nuestra hija Laura, ya estábamos comenzando una iglesia en Honda, Tolima, siendo bogotanos, jóvenes, comenzando nuestra vida matrimonial, y nos vamos solos con una bebecita de 2 mesecitos a comenzar una iglesia. Y nosotros algún día después, con el tiempo, reflexionábamos que todos esos cambios generaron un conflicto en nuestra vida sexual, porque no es lo mismo tener a Runchis en Bogotá que tener a Runchis en Honda, Tolima, ¿cierto? Entonces comienza a haber una serie de conflictos y creo que eso empezó a ganarnos ventaja, porque la vida íntima, y los que son hombres, ¿cierto? Los que somos hombres, sabemos que para uno de hombre la sexualidad la asumimos de manera diferente a como la asume la mujer. En el año 98, precisamente, el Señor me permitió atender unas 1,200 parejas en ese año en consejería. Y algo que me llamó la atención es que yo quise hacerle un seguimiento. Y de las 1,200 parejas, el 85% en el diagnóstico del conflicto tenía como ingrediente la sexualidad. 85. O sea, la sexualidad, yo llegué a una conclusión, es que la sexualidad en sí misma no necesariamente es un problema en la pareja, pero sí es un área donde se reflejan muchos problemas. Nosotros también estábamos siendo partícipes de esa crisis, porque yo quería tener intimidad sexual y mi esposa se dormía. Y entonces yo decía, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Ayunar más? No, pero eso con ayuno no pasa. Y eso empezó a generarnos una serie de conflictos por los ritmos. Por eso les decía que me hubiera gustado mucho que mi esposa estuviera acá. Y ella, algo que le dice a las mujeres es: uno como mujer debe darle a la sexualidad un lugar de importancia, como mujer. Y ella dice: como yo soy mujer, para mí, yo no conocía a mi esposo como hombre, y yo pensaba que las necesidades sexuales de mi esposo eran las mismas mías. Pero resulta que mi esposo no era así, él quería tener más intimidad. Y empezamos a tener una serie de conflictos, de no hablarnos, de molestarnos. Pero creo que esa parte de la sexualidad de nosotros, yo me atrevería a pensar, Pastor David, que fue nuestro mayor conflicto en estos 23 años, hasta que empezamos a ir resolviéndolo, ¿no? A ir madurando, a ir creciendo. Porque aquí estamos en parejas, pero además somos pastores. En algunas veces nos reíamos con mi esposa algún día pensando en eso, el llegar uno a decir, pues entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? O yo he tenido la bendición con mi esposa de que ella ha sido para mí un canal de bendición, en que yo he tenido total confianza de contarle mis luchas y mis batallas como hombre. Y en mi esposa
por la bondad del Señor, yo he encontrado una actitud de sabiduría y de apoyo que para mí ha sido de una profunda bendición. Es interesante porque, bueno, hablas de la sexualidad, Ujú. pero las habilidades comunicativas que habían, Sí. el nivel de confianza, de comunicación, de diálogo, Ujú. Sí. han ayudado a salir adelante con esta dificultad, ¿no? Así es. O sea, finalmente volvemos al mismo punto de la primera pregunta, Ujú. del informe de semana que comentabas. Sí. En el fondo, los problemas se agravan es por falta de comunicación y de diálogo, Así de no es. enfrentarlos Ujú. y enfrentarlos cara a cara, tajantemente. Ujú. Uniéndolo a lo de la comunicación y a manera de herramienta, es muy importante cuando uno entra al terreno de las necesidades. La frustración en el ser humano son necesidades insatisfechas. Eso es a lo que creo. Ser uno asertivo. ¿Cuál es uno de los problemas que nosotros hemos encontrado con mi esposa en la atención de parejas? Que contamos nuestros problemas a quien no debemos. Buen punto. Contamos los problemas a quien no debemos. Entonces, uno de los 3 principios que encuentra uno en Génesis cuando dice, por tanto, bueno, un pastor estaba casando una pareja y por tonto dejará al hombre a su padre y a su madre. Ahí dices por tanto, ¿no? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Habla de la privacidad. Privacidad. Pero nosotros muchas veces de manera consciente o inconsciente violentamos el principio de la privacidad de la pareja. Y que no solamente es físico, ¿no? Ese desprendimiento del seno paterno y materno para conformar el nuevo hogar Así es. y establecer ese vínculo de privacidad. Ese desprendimiento no solamente es físico, debería ser también emotivo, Así es. sentimental. Hay casos, por ejemplo, donde la esposa se siente mal y en vez de contar con su esposo dentro de ese vínculo de la privacidad para fomentar el diálogo y resolver el problema, cuenta la mamá, Así es. como cuando estaba soltera o como cuando estaba niña. Entonces, es importante, ¿no? La habilidad de la comunicación, pero saber dónde comunicar. Así. ¿Has escuchado el dicho que dice que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus? Y esto lo dicen así, es como para dar a entender de que hay una psicología femenina y hay una psicología masculina. En el caso de la vida de pareja, a veces cuando no se tiene, bueno, primero, tú compartes esa idea, hay una psicología masculina y femenina, Está probado, ¿no? está probado. Pero entonces cuando se ignora eso produce conflictos. Sí, claro. ¿Qué opinas al respecto? Hay algo tan sencillo como el ciclo hormonal de la mujer. Perfecto. Mi esposa se burla, bueno, no se burla, sino le da risa más bien, porque ella me dice, mi esposa ha tenido un periodo irregular. Entonces ella me dice, tú tienes un olfato, porque yo le digo, por ahí ya viene el aquel, ¿no? Ella me dice, ¿y cómo sabes? Le digo, por esa reacción. Ya se sabe que está ¿Sí? cerca. Porque estás irritable, porque nosotros los hombres no. La mujer tiene un cambio hormonal que a veces ellas ni siquiera se dan cuenta. Se ponen irritables, yo a veces la noto peleando con nuestros hijos, peleando con el perrito, peleando conmigo. Pero yo hace algunos años atrás dije, voy a ser sabio. Y es que cuando yo la noto así, que sé que es hormonal, yo o busco apapacharla o evitarla. Entonces, hay una fisiología, porque esto también es de fisiología, hay una fisiología femenina y hay una fisiología masculina. Entonces, eso no es cuento, sino está científicamente probado, psicológicamente también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Conocernos. Necesitamos conocernos. Hay una frase que a mí me gusta, que es una sección que tengo en la radio, en el programa, y la llamé ojos que no leen con razón que no entienden.
Porque infortunadamente, algo que nosotros vemos en el asesoramiento de parejas, entonces, por ejemplo, hay mujeres que dicen, pues si me ama así, bien, y si no, malas. De malas. De malas. Así me conoció, así soy yo y punto. No, el síndrome del producto terminado. No, ven, yo te quiero conocer y que tú también me conozcas. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son mis necesidades? Un día en un encuentro por allá en alguna ciudad, en encuentro de parejas, yo dije esto y a una persona no le gustó. Dije, el hombre da amor a cambio de sexo. La mujer da sexo A cambio de amor. a cambio de amor. ¿Por qué lo digo? Producto de la misma experiencia. Una mujer amada se expresa sexualmente. Un hombre sexualmente satisfecho es más fácil que se exprese afectivamente. Pero no es que sea malo lo uno y lo otro, sino que somos diferentes. Y necesitamos aprender a conocernos y a complementarnos. Y creo que eso va a traer bendición. La diferencia se vuelve a veces complicada cuando yo quiero que el otro sea como yo, Así es, o ella quiere que sea como ella. así es. También me preguntaba el papel que juega la espiritualidad. Es decir, es obvio que hay cuando la pareja comparte ciertos valores profundos espirituales, la manera de asumir el conflicto va a ser diferente. ¿Sí? ¿Qué opinas tú de eso? ¿La espiritualidad juega un papel importante? Yo creo definitivamente, pastor y amados, que la espiritualidad es determinante. Es determinante porque uno es lo que cree. Uno es lo que cree. Si yo no creo en Dios, pues voy a vivir como una persona que no cree en Dios. Pero si yo creo en Dios, si creo que la Biblia es la palabra de Dios, si creo que hay un Espíritu Santo, eso definitivamente va a delinear mis conductas. Entonces creo que enfocándolo en los conflictos que vive una pareja, la vida espiritual es determinante, porque como sea mi espiritualidad, va a ser el camino que yo voy a tomar para resolver el conflicto o para agravarlo. Entonces, por ejemplo, el perdón, que es A ese punto iba el perdón. Cuenta. el perdón que es tan importante. Algo que a nosotros con mi esposa nos ha servido, amados, es que nosotros desde recién casados, por el hecho de ser cristianos juntos y casarnos ya pues sirviendo al Señor, nosotros un día dijimos, la Biblia dice, espiritualidad, principios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En 23 años de vida matrimonial, si nosotros queremos pasar una mala noche los dos, acostémonos peleados. Porque ni ella puede dormir, ni yo puedo dormir. Y por la gracia de Dios tenemos un muy buen dormir. Acostamos y hasta el otro día. Pero nos acostamos enojados y no podemos dormir. ¿Por qué? Porque se volvió un principio espiritual aplicado a la vida matrimonial y especialmente cómo resolver conflictos. Entonces, yo respeto, pero no comparto desde la espiritualidad bíblica una pareja que dura 8 días sin hablarse. Pero creo que hago una acotación aquí también importante, y es el daño directo e indirecto que se está haciendo sobre los hijos. Porque los hijos nos están viendo. Y peor aún cuando cogemos a los hijos de mandadero. Vaya, dígale a su papá que se va a desayunar. Y el niño se va. ¿Se vas a desayunar? Dígale que sí. Mami, que sí. Dígale que mande plata. Que mande plata. No, entonces que voy a ayunar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el niño se queda mirando a los papás así y dice, ¿y estos dos dizque son cristianos? Que son cristianos. Y esa ambigüedad
esa ambivalencia de conducta, de antivalores y de vida cristiana, generalmente los hijos pasan cuenta de cobro después de los 13 años. Y es cuando los padres dicen: ¿y este muchacho por qué no quiere caminar con Dios? ¿Por qué no quiere saber nada de la iglesia? Pero es que están pasando cuenta de cobro de esa ambigüedad. ¿Qué sería el perdón cristiano? ¿Cuáles serían sus características? ¿Y cómo el perdón podría ayudarnos a enfrentar los conflictos de la vida de pareja en este tiempo? Yo les comentaba ahora que la frustración son necesidades no satisfechas. Y todos vivimos frustración en alguna área de nuestra vida. Pero algo que es determinante es que frente a la frustración yo puedo tomar dos caminos: el de permitir que la frustración me dañe y me destruya o nos destruya, o que la frustración sea la plataforma para crecer. Qué bueno. La frustración se puede volver un combustible. Yo recuerdo que un día, hablando con mi esposa de este tema, yo le dije, hablando de la frustración, precisamente cuando le dije: me siento frustrado como hombre, le dije así, me siento frustrado. Pero yo no le solté la bomba y se la dejé ahí de malas, con rabia, no. Sino yo le dije: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué soluciones vamos a tener? ¿Qué propones y yo qué propongo? Entonces, hay frustración y la frustración va acompañada de dolor. Y un dolor mal manejado puede terminar en amargura. ¿Ve? Y por eso uno encuentra cónyuges amargados. Y un cónyuge amargado generalmente solo hiere el que está herido. Pero aquí algo que es clave y entra en juego el perdón es: ¿qué decido yo hacer con esas heridas? Y no perdonar es quedarme encerrado en el cuarto del dolor con las llaves en las manos. El perdón es una decisión. El perdón es una decisión. La etimología bíblica de la palabra perdón es desatar. Desatar. Es dejar ir libre. Y cuando yo perdono, el primer beneficiado soy yo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Perdonar. Y como Dios sabía que nuestro corazón no es fácilmente perdonador, porque ahí entra en juego el dolor y entra en juego el orgullo. ¿Yo cómo voy a perdonarlo? Porque él no merece el perdón, o ella no merece el perdón por lo que ella me hizo, no lo merece. Entonces voy a castigarlo, voy a hacerle daño. Pero el primero que se está haciendo daño, ¿quién es? Es uno, porque la persona lo ve y siente que por aquí se le revuelca algo y no puede dormir, y qué rabia, y, ¿por qué me hizo? ¿Por qué hizo? ¿Por qué no hizo? Y como el Señor sabía que nuestro corazón no es fácilmente perdonador, tuvo que ponerlo bajo una condición: si ustedes no perdonan, Dios no los perdona. Qué tremendo. De ahí el Padre Nuestro, ¿no? Sí. Perdona nuestras ofensas, Señor, Como también. como yo también he perdonado. Entonces es interesante porque el Señor dice: si ustedes no perdonan, el Padre no los perdona. Y si el Padre no nos perdona, no está en juego nada menos y nada más que nuestra salvación, nuestra eternidad. Entonces, perdonar no es fácil, y Jesús lo sabía. Él sabía, por eso tuvo que ponerlo bajo esa condición. Por eso el perdón no es un sentimiento, porque si fuera un sentimiento, cuando yo estoy herido, yo no siento perdonar. El perdón es una decisión. Y algo que es clave, amados, es que el perdón bíblico tiene dos componentes. Yo pido perdón sin justificación y perdono sin condición. Cuando yo pido perdón y le agrego pero, no hay perdón. no hay perdón. No es un perdón bíblico, porque me estoy justificando, estoy culpando al otro. Cuando yo le digo a mi esposa: amor, perdóname porque el otro día te golpeé, pero es que tú te lo buscaste, No hay perdón. yo le estoy echando la culpa. Yo le estoy diciendo yo te golpeé por tu culpa. No, amor, perdóname por haberte golpeado, no debía haberlo hecho, eso no se debe hacer, no lo voy a volver a hacer, perdóname.
Algo que nosotros hacemos con mi esposa en los procesos de acompañamiento a las parejas. Cuando estamos en ese tiempo del perdón, nosotros le decimos cosas como esto, y qué bueno que ustedes lo pudieran hacer. Nosotros le decimos, en medio del proceso, ustedes van a comenzar a pedirle al Señor que les muestre cosas que necesitan perdonar, pero también cosas que necesitan pedir perdón. Y ha sido bien interesante ese ejercicio. Ese sería un ejercicio práctico, Ese ¿no? sería un ejercicio práctico, porque nosotros le decimos a la pareja que estamos acompañando allí, le decimos, mire, ustedes pueden ir en el carro, a partir de hoy lo van a hacer consciente. Ustedes pueden ir en el carro y usted, esposo, va en el carro y oye, amor, ¿sabes que hoy quiero pedirte perdón por algo? ¿Por qué? Quiero pedirte perdón porque yo recuerdo que hace 3 años, aquel día cuando estuvimos allá en Melgar, yo fui tosco contigo. Hoy quiero pedirte perdón por eso. Y que ella lo pueda mirar y decirle, amor, sí, sabes que eso me dolió mucho y yo estaba esperando este momento hace 3 años, pero hoy quiero perdonar. Hay muchas parejas que hacen como cuando hay una humedad, le echan ahí una pinturita, pero la humedad vuelve ahí y sale. Y muchas parejas arreglan los problemas en la cama, no. Y sabe que lo tremendo, después con el tiempo, cuando el problema aflora más u otro problema, entonces le saca el listado. Y cuando yo saco un listado, es que no he perdonado. Cuando yo saco un listado, es que yo no he sanado. Entonces, ese es un buen ejercicio para trabajar el perdón. Hay una inquietud en el público, entre los hermanos y hermanas, sobre, bueno, has hablado del tema de la comunicación. Danos algunos ejemplos de cómo ser asertivo en la comunicación en la vida de pareja. Herramientas prácticas. Los expertos en comunicación hablan de 5 niveles de comunicación, los 5 niveles. El nivel número 1 es el nivel de cosas. El nivel número 2 es el nivel de personas. Nivel número 3, el nivel de ideas. 4, sentimientos. Y 5, necesidades. ¿A dónde está uno de los principales problemas en la pareja? Que nosotros nos quedamos en el nivel número 1 y 2. Cuando nosotros éramos novios, nos íbamos a los niveles más profundos de la comunicación. Pero cuando uno entra en el terreno matrimonial, uno, si se descuida, empieza a caminar sobre los niveles más superficiales de la comunicación. ¿Nivel de qué? Cosas y personas. Oye, amor, los niños necesitan las 11 para mañana. ¿Eso qué es? Cosas. Ay, no compramos los pañales. Amor, mira, necesitamos cambiar las cortinas. Amor, el carro. Amor, la casa. Amor, el dinero. Amor. Y mucha de nuestra comunicación como pareja se queda en ese nivel. Un segundo nivel, personas. Oye, amor, ¿sí sabías que mi suegra no sé qué? Amor, ¿sí sabías que mi tía? Amor, ¿sí sabías que el vecino? ¿Sí sabías que el jefe? ¿Sí sabes que el compañero? Y nos quedamos ahí. Pero ya cuando entramos del nivel tercero en adelante, empezamos a profundizar. Es cuando yo le digo a mi cónyuge, ¿tú qué piensas? Nivel tercero, ¿tú qué opinas de esto? Y yo siempre le he dicho a las parejas lo siguiente, yo debo tener la capacidad y la madurez, que si hago preguntas, debo estar dispuesto A escuchar respuestas. Porque si no, ¿para qué pregunto? ¿Tú qué opinas? Miren que es interesante, cuando yo hablo en el nivel 5 de necesidades, inmediatamente las respuestas se vuelven soluciones. Qué bueno. Las respuestas se vuelven soluciones. ¿Por qué es tan importante ese nivel 5, que es el nivel más profundo de la comunicación?
porque yo estoy valorando tus necesidades, las estoy valorando, las estoy conociendo además, pero a la vez estamos generando soluciones y respuestas de parte y parte, y eso nos va a llevar a crecer. Mencionaste la pareja saludable. ¿Qué es una pareja saludable? Para mí, una pareja saludable lo defino de esta manera: no es aquella que no tiene problemas, sino que sabe enfrentar los problemas. Buen punto. Porque toda pareja tiene problemas. Unos de una índole, otros de otra índole. Nosotros, que es un tema también bien interesante en la vida matrimonial, las parejas pasamos por etapas, lo que se conocen como las etapas del matrimonio. No es lo mismo una pareja que está en los primeros 2 años del matrimonio, que se le denomina la etapa de la luna de miel, a la pareja que está dentro de los 3 y 10 u 11 años de matrimonio, que se le denomina la etapa del realismo. Por eso el primer pico de separación y divorcio, según las estadísticas, está a los 5 años. Pero luego el segundo pico principal está por allá entre los 25 y 27 años, cuando está el nido vacío, la etapa del nido vacío. Nido vacío. Entonces, es muy importante uno conocer, como hablábamos ahora, ¿no? Conocernos también en qué etapa estamos viviendo, para de esa misma manera saber cómo poderla enfrentar. Pero todo esto tiene, creo que, un ingrediente transversal, y es la comunicación. Comunicación. La comunicación. Dijiste, la espiritualidad es importante en la vida de pareja. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, por esa espiritualidad que se comparte? Un ejemplo, el servicio a Dios y el servicio a la iglesia se convierte en un factor de división y de conflicto en esa vida de pareja. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que ahí entra en juego nuevamente la comunicación, ¿no? ¿Por qué se volvió un nivel de conflicto? ¿Por qué eso se volvió un problema? ¿Por qué, si servir a Dios es un privilegio y es algo agradable, tiene que volverse un problema? Porque a veces no utilizamos la palabra equilibrio. Creo que esa palabra es determinante para tener una vida familiar y matrimonial saludable. Equilibrio. Nosotros nos hemos llevado la sorpresa, por ejemplo, de parejas que uno les dice: vamos a un encuentro o en proceso de consejería. ¿Hace cuánto no toman ustedes vacaciones? 20 años, 15 años. Parejas que llevan muchos años sin tomar vacaciones. A veces le hemos preguntado a las parejas: ¿han salido ustedes solos? ¿Salen solos ustedes como pareja? ¿Salen? ¿Se han ido 1 día, 2 días, 3 días, 7 días solos a un lugar de vacaciones? ¿Solos? Uy, no, pastor, es que qué lástima con los niños, ¿no? Cuando ellos crezcan y se enamoren, no va a decir: ay, qué lástima con mis los papás. Ellos se van. Entonces, aquí es importante tener una vida de equilibrio. Y creo que la vida espiritual y el servicio a Dios se vuelve un problema cuando perdemos ese equilibrio. A mí me pasó un día con una mujer y el esposo me dijo lo siguiente: me dijo: pastor, yo no estoy en desacuerdo que mi esposa sirva a Dios. Yo no estoy en desacuerdo que mi esposa, pero todo el día y la casa desordenada, y yo llego todos los días y llego del trabajo cansado y la comida fría. Él me dijo así, me dijo: pastor, dígame si yo estoy equivocado, y si yo estoy equivocado, pues lo acepto, pero ¿eso es correcto? Y yo llamé a la esposa y le dije: hermano, ¿usted qué opina de esto? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Con esto que su esposo está pidiendo, ¿está siendo sabia o está siendo no sabia? Entonces creo que ahí viene una vida de equilibrio y una vida de diálogo, en donde Y de acuerdos internos. Y de acuerdos, ¿no? De acuerdos. Mire, algo que a nosotros nos sirvió, amados, ya que el pastor lo decía, nosotros fuimos pastores asociados 17 años en Manantial, una iglesia pues ya con crecimiento, con desarrollo, y el trabajo era muy fuerte porque yo tenía programa de radio, programa de televisión, pastor de distrito, bueno, parejas, encuentros, todo. Pero cuando Laura y Mateo
están pequeñitos. Yo un día hice un acuerdo con mi esposa. Yo le dije a ella, en un campo donde más me desenvuelvo es la pareja y el hogar, la familia. Y he tenido que ver tantas cosas que yo debo ser perspicaz, debemos aprender de esto, debemos aprender del dolor de otros, le dije. Le dije a mi esposa, mientras nuestros hijos estén pequeños, uno de los dos necesita estar con ellos. Porque yo he visto que los padres entregan la crianza de sus hijos a otros, esos otros se los malcrían y quien sufre las consecuencias son los padres. Entonces yo le dije a mi esposa, seamos sabios, y creo que en este caso pues te corresponde a ti que te quedes en la casa, que estos primeros años críalos. Bueno, yo te voy a ayudar, pero que estés tú ahí. Nuestros hijos, Laura tiene 21 años, ya está en 7º semestre en la universidad, Mateo ya sale 18 años, ellos no lo agradecen. Ellos hasta el día de hoy agradecen eso, que su mamá estuviera ahí cuando llegaban del colegio. Pues yo pudiera haber dicho, vámonos amor a servir a Dios, porque ese complejo redentor, y por eso muchos hogares de liderazgo se dañan. Yo he tenido como pastor que decirle algunas veces a líderes esto: vamos a hacer un alto en el liderazgo y en el servicio, porque a mí me importa más su vida de hogar que su liderazgo. Porque yo puedo tener hogar y no tener liderazgo, pero no puedo tener liderazgo sin hogar, porque lo uno respalda lo otro. Qué bueno. Gracias, Ariel. Ahora es el tiempo de ustedes. Yo quisiera que mi esposa entonces pasara y que guiara al grupo en el tiempo ya de cada pareja.